Primeramente quiero dar gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad que Dios me permite en esta mañana, en este nuevo día, tener esta oportunidad de poder acercarme a tu hogar, trayéndote palabra de esperanza, palabra de edificación, palabra viva, para que puedan edificar vuestras vidas. En esta mañana pues quiero saludarte, familia de la fe, hermano, hermana, amigo, amiga, y dar gracias por la oportunidad que nos da de poder llegar a tu hogar. Pues bien, esta mañana he titulado el mensaje ¿Con qué medida quieres que te midan? Y te invito a Lucas 6:38 y dice la palabra de Dios: Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús nos enseña algo muy importante, un principio de la ley de medida, que dice: con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y esto es cierto en todas las áreas de nuestras vidas. Es un principio espiritual que ha sido establecido por Dios, y si lo ponemos en práctica podremos ver bendiciones y promesas de Dios cumpliéndose en cada uno de nosotros. Es un principio espiritual, el cual pues tenemos que aprender a ponerlo en práctica. Como seres humanos somos muy dados a querer solamente recibir que dar. Y el Señor nos enseña que es mejor dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Dad y se os dará, dice la palabra de Dios. Lo que damos, eso es lo que vamos a recibir. Lo que damos, eso es lo que vamos a recibir. Y en Lucas 18, versículos 22 y 23 dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Vemos, ¿no?, acá un joven rico que lo tenía todo, pero Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Véndelo todo y dalo a los pobres. Claro, lógico. Este joven muy rico pues se puso triste porque su corazón no estaba puesto en Jesús. Su corazón no estaba puesto en Dios, sino su corazón estaba puesto en las cosas materiales, en la posesión material. En Gálatas 6:7, en Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si das enojo, recibirás enojo. Si das amor, pues no pienses que si das amor vas a recibir amor. Si siembras amargura, recibirás amargura. Pero si das paz, gozo y sonrisas, recibirás lo mismo. Si das compasión, recibes compasión. Si das perdón, recibes perdón. Lo que quiero recibir, eso tengo que dar. ¿Qué quieres recibir? ¿Qué quieres recibir para tu vida? En Mateo 7, versículo 12, dice la palabra de Dios: lo que tú quieres que otros hagan contigo, haz con otros. Esta es la ley. Lo que tú quieres que otros hagan contigo, haz con otros. Y esta es la ley. ¿Qué es lo que quieres recibir? Todos queremos recibir algo bueno en la vida. Nadie quiere recibir cosas que son desagradables. Pero todo eso va a depender únicamente de nosotros, de lo que sembremos ahora para cosechar en el futuro. Por eso te pregunto, si no te gusta lo que estás cosechando, cambia lo que estás sembrando. Cámbialo. Si en realidad no te sientes a gusto con la cosecha, con lo que estás
cosechando con lo que estás recibiendo, pues tienes que cambiar lo que estás sembrando. En Mateo 10:8 dice, de gracia recibiste, da de gracia. Pero tenemos que aprender a ser recíprocos para que vayamos desarrollándonos en sus caminos. Debemos de dejar ese egoísmo, esa naturaleza humana egoísta de solo pensar en nosotros mismos y no pensar en nuestro prójimo. Porque somos egoístas, nuestra tendencia humana solamente nos lleva a buscar lo nuestro, a pensar en nosotros mismos, no en pensar en los demás, en las personas que están a nuestro alrededor. En Mateo capítulo 22, versículo 39 dice la palabra de Dios, y el segundo es semejante, ¿no? Es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero claro, como dice, no hay un dicho que dice, lo mío mío y lo de los demás también mío. Esa es nuestra naturaleza humana, caída, egoísta, que solamente busca busca lo mío, busca, pues en ese alimentar nuestro egoísmo, pues no solamente buscamos lo nuestro. Y el resto, pues me da igual, ¿qué me importa? No me interesa, no me quiero involucrar. Y mientras sigamos con ese pensamiento egoísta, seguiremos llevando una vida egoísta y fracasada, pensando solo en nosotros mismos. No se olvide que como miramos nos miden. No nos olvidemos. ¿Con qué ojos miras a los que están a tu alrededor? ¿Con tus ojos naturales o como Jesús miraba a su prójimo? Jesús no se cansaba de hacer el bien a los demás. Él no pensaba en sí mismo. Él siempre estaba pendiente en cómo poder ayudar al prójimo, en cómo poder ayudar a los demás, en cómo tenderles una mano. Y esa misma actitud debemos de tener también nosotros. Y nuestro objetivo principal es el ver cómo podemos hacer para poder ayudar a nuestro prójimo. ¿Qué cosa podemos hacer para que nuestro prójimo se sienta bien? Y para eso tenemos que estar alineados con la palabra de Dios. Poder entender el propósito de Dios para nuestras vidas, para tu vida. Acordémonos del buen samaritano. Acordémonos del buen samaritano. ¿Cuál fue la actitud? El buen samaritano fue movido a compasión, porque él no buscaba lo suyo, lo propio. Él buscaba el poder ayudar a los demás. Dice que él vio que ese joven había sido asaltado, estaba herido, estaba tirado. Dice que lo curó, vendó sus heridas. Y para poder vendar sus heridas, pues utilizó sus vestiduras para poder vendarlo. Lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Y pagó el tiempo, pues que esta persona iba a estar ahí para poder recuperarse. Y dijo, ¿no? Y si hay algún gasto adicional, pues no se preocupe, yo se lo voy a reembolsar. Si hubiera gastado algo más. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿A dar tu vida? ¿A mirar por los demás, por tu prójimo? Jesús no dijo, y te amarás a ti mismo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primeramente dice al prójimo, al próximo. ¿Y quién está próximo a ti? Y ahora en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos difíciles que nos está aconteciendo en nuestras vidas con este tema del coronavirus, tiempos difíciles, ¿estás dispuesto a amar, a dar a tu prójimo, a compartir con tu prójimo? Gálatas 6:9 dice la palabra de Dios. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer
bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, no te canses de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a segar. ¿Qué damos para recibir? Haz esta pregunta en esta mañana. ¿Qué estás dando para recibir? En Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Qué estás dando para que quieras recibir? Tenemos que aprender a perdonarnos. ¿Perdonamos? ¿Perdonamos? A veces se nos hace muy fácil decir, yo a esa persona nunca la voy a perdonar. Si esa persona ha sido la que a mí me ha ofendido, ¿por qué tengo que ir yo a pedirle perdón? No, yo a esa persona nunca la voy a perdonar. Lo que me ha hecho, pues no merece el perdón. Que ella venga a pedirme perdón. Y se nos olvida que en algún momento en nuestras vidas necesitaremos ser perdonados. Recordemos que si perdonamos al hombre sus ofensas, el Señor nos va a perdonar también a nosotros nuestras ofensas. Pero si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Tenemos que aprender a perdonar. En Marcos capítulo 11, versículo 26 dice la palabra de Dios, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y esto lo tenemos que tener claro en nuestras vidas. Tenemos que aprender a perdonar. Cuando no perdonamos, Satanás toma ventaja sobre nosotros. Él toma ventaja sobre nosotros. Miremos lo que nos enseña el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, ¿no?, a todos vosotros. Dice, por no exagerar. Le basta a tal persona esta reprensión, hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de sí, vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice, para que Satanás no gane ventaja, porque si nosotros no perdonamos, él va a tomar ventaja sobre nosotros, porque él cada día está maquinando y tenemos que tener un corazón perdonador. Dios nos dará la medida de perdón. Tú no te preocupes, Dios nos dará la medida de perdón de acuerdo a lo que nosotros debemos perdonar. Él va a poner ese corazón perdonador. Tú tienes que pedir perdón aunque te hayan ofendido, aunque tú seas la persona que ha recibido la ofensa. Porque de esta manera, pues no, qué fácil es perdonar a aquel que nos cae bien y al que no nos cae bien. No juzguemos, también dice la palabra de Dios. Porque muchas veces juzgamos las situaciones, las circunstancias. Y a veces se nos torna fácil señalar a las personas. Es fácil señalar, es fácil mirar la paja del ojo ajeno. Pero qué difícil es mirar la viga que tenemos en nuestros ojos. Y cuando hacemos esto, cuando empezamos a señalar a los demás, cuando hacemos esto, nos estamos
creyendo mejor que los demás. Cuando tú empiezas a juzgar a los demás, te crees superior a los demás. Y aún nos dice el Señor, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? En Romanos 14:4 dice la palabra de Dios, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres? ¿Quién te crees que eres? Para que puedas juzgar a los demás, como dice acá, para que puedas juzgar al criado ajeno. Pero mira lo que dice, para su propio bien el Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es Dios para hacerlo estar firme. Estamos siempre atentos a mirar la paja del ojo ajeno. ¿Te imaginas el buen samaritano si hubiera empezado a juzgar la situación que le había acontecido a esa pobre persona que fue asaltado? Puede haber dicho, fue su culpa, no tuvo cuidado. ¿Por qué tengo que yo ayudarle? ¿Por qué tengo que yo involucrarme? Que resuelva él su problema. Él actuó, no esperó a otros. El samaritano actuó, no esperó a otros a que vinieran a auxiliarlo. Él mismo tomó la iniciativa. El sacerdote levita, a pesar que también vieron esa situación, pasaron de largo, no quisieron involucrarse. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Ni siquiera el Señor nos juzga. Ni siquiera Dios nos juzga. En Juan 12:47 dice la palabra de Dios, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Tremenda, tremenda palabra de Dios. Al que oye mis palabras primeramente y no las hace y no las guarda, dice el Señor, yo no lo juzgo, porque Él no ha venido a juzgar al mundo, sino Él ha venido a salvar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a darnos la oportunidad para que podamos ser salvos. El objetivo era daros una esperanza de salvación. Ese era el objetivo de que Dios mandara a lo mejor que tenía, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces no solo juzgamos, sino que también condenamos. La palabra también nos enseña que ni siquiera Jesús nos condena, porque Él no vino a condenar al mundo, Él vino a darnos ese mensaje de esperanza, vino a darnos esa oportunidad. En Juan 3:17 dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él nos dio el ejemplo en la mujer, en la mujer que se encontró en adulterio. En Juan 8, capítulo 8, versículos 10 y 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A pesar de que ella fue hallada en adulterio y según la ley, pues ella debería ser lapidada o apedreada, Jesús le dijo, yo no te condeno. A pesar que la llevaron a Jesús, pero claro, la llevaron porque ellos ya la estaban condenando esa situación. Ya la habían condenado, pero Jesús le dijo, yo no te condeno, pero agregó algo más, no peques más. No peques más. Él no la condenaba, pero también le advirtió lo que tenía que hacer. Cuando se trata de amistad, en Proverbios 18:24 dice la palabra de Dios, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Hermano, tenemos que aprender. Para tener amigos hay que mostrarse amigo.
¿Cómo te estás mostrando a los demás? Tenemos que sembrar amistad. Muchas veces decimos, yo no necesito de nadie. Ese es algo característico. Yo no necesito de nadie. Y eso es mentira. Totalmente falso. En algún momento en nuestra vida vamos a necesitar el favor de alguien. Por eso tenemos que tener buenas relaciones con los demás, con las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a mantener una buena relación. Por eso, para tener amigos hay que mostrarse amigo. En Proverbios 17:17 dice la palabra de Dios, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Aleluya, que Dios bendiga su palabra. En todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo, cualquiera que fuera la circunstancia, buena o mala. Dice, ¿no? Y es como un hermano en tiempos de angustia. Porque ese amigo va a venir a apoyarte. Por eso en todo tiempo hay que mostrarse amigo. También recibiremos del Señor de acuerdo a lo que le demos. Si le damos tiempo al Señor, Él nos dará tiempo a nosotros. Por eso digo, ¿qué tiempo le estamos dando al Señor? En Egeo 1:4 dice la palabra de Dios, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas. Y esta casa está desierta. A veces nos olvidamos de buscar el reino de Dios por buscar las añadiduras. Y es algo que en realidad nosotros no entendemos. Por eso dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas. Y esta casa está desierta. No, por eso dice, muchas veces nos olvidamos de buscar el reino de Dios, porque vamos buscando las añadiduras. Si le damos intimidad a Dios, Él nos dará intimidad también a nosotros. Si perseveramos en la oración con Dios, Él oirá nuestra oración. Porque dice que ahora están atentos mis oídos. Dice que están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Habla en Crónicas, en Segunda de Crónicas 7:15. Dice, si mi pueblo se humillare, ¿no? Y después dice, ahora están atentos mis oídos a la oración en este lugar. En Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y me hallarás, dice el Señor. Me buscaréis y me hallaréis. Si quieres la atención de Dios, tienes que darle tiempo al Maestro. Tienes que darle tiempo a Dios. No solamente experimentaremos a Dios de acuerdo a lo que tú has decidido en tu corazón. Si tú has decidido conocerle, pues vas a tener la oportunidad de conocer a Dios. Saber de Dios no es suficiente. Puedes conocer todo acerca de Él, pero sin tener una relación no lo conocerás verdaderamente a Él. No conocerás verdaderamente a Dios. Porque tú para conocer a alguien, a una persona, tienes que tener una relación, tienes que tener intimidad con esa persona. Porque de esa forma vas a conocer verdaderamente su corazón. Y para conocer a Dios tienes que tener una intimidad, tienes que tener una relación con Dios. Y eso lo tenemos que tener claro en nuestra vida. Y esto también se aplica en nuestras finanzas. La ley de la medida también trabaja en nuestras finanzas. Y en Lucas 6:38, como habíamos leído, dice, dad y se os dará medida buena y apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. El que siembra escasamente, segará escasamente. En 2 Corintios 9:6 dice la palabra de Dios, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Y esto también se da en el área financiera. Por eso que vivimos a veces muchas vidas apretadas financieramente, debiéndole a todo el mundo, porque no sembramos generosamente. ¿Con qué medida quiero recibir? Recuerde que recogeremos de acuerdo a lo que sembramos. Siembra en todo con abundancia y así mismo recibirás. Yo en esta mañana te desafío, amigo, amiga, hermano de la fe, familia de la fe, a que siembres generosamente.
Con la misma vara que medís, te medirán también. Y ese es el desafío, ese es el reto de esta mañana. Que Dios te bendiga en esta mañana y que Dios te prospere grandemente en tu vida, no solamente en el área natural, sino en el área espiritual. Que Dios te bendiga. Amén, aleluya.